Bendiciones, amados hermanos, les saluda a su hermano en Cristo, Carlos Rendón. Este es su programa Caminando por la Senda Antigua, el mismo que es transmitido por Radio Filadelfia 1170 AM, por nuestro canal de YouTube Cristo Poder de Dios Guayaquil y por nuestra página de Facebook Cristo Poder de Dios. En este día nos acompañan nuestros hermanos Denis Reina y nuestro hermano Carlos Monsalve. Ven, Dios les bendiga, amados siervos del Señor. Que la paz de Cristo esté en cada uno de ustedes, siervos del Señor. En esta preciosa mañana queremos darle un cordial saludo a nuestra amada pastora Margot Duarte. Que Dios me la bendiga, Dios me la guarde, sierva del Señor, fundadora de la misión Cristo Poder de Dios, junto con nuestro amado apóstol Bolívar Guerrero. Queremos darle un cordial saludo a nuestra hermana Magali, también a Joffre y Giovanni. Queremos darle un cordial saludo que están allá en España, pendientes de estas enseñanzas que se están dando, a Marjorie Guerrero, a José Guerrero. También queremos dar un cordial saludo a nuestra hermana Elisa del Cerro Santa Ana. Muchas bendiciones. Amén. Que Dios les bendiga a todos los hermanos. Un saludo en el amor a Cristo, a toda la iglesia del Señor, a los ministros, a los obreros, a los líderes y a toda la iglesia del Señor. Que Dios los bendiga y Dios los guarde. Amén. Saludos para nuestros hermanos que nos siguen en las redes sociales. Saludos para nuestra hermana Erika Hualpa. Saludos para nuestro hermano Félix Raibán, nuestro hermano Guillermo Yagual, hermana Jessica Yagual, nuestro hermano Juan Torres, nuestra hermana María Fortún, el hermano Daniel Macías, todos los hermanos que dejan sus comentarios, que comparten los videos. Muchas bendiciones, mis amados hermanos. Bien, en esta noche vamos a continuar con el estudio al libro a los Hebreos. Nos vamos a ubicar en el capítulo 9, desde el versículo 23 hasta el versículo 28. Bien, vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho por los hombres, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no entró para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los tiempos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que lo esperan. Que el Señor añada bendición a esta su palabra, mis santos hermanos. Esta palabra que el escritor a los Hebreos cita, que tiene que ver con el sacrificio perfecto que Cristo hizo en la cruz del Calvario, está citando en el Antiguo Testamento al salmista David, el Salmo capítulo 40, versos 6 al 8, que dice así: sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, el Señor Jesús hablando, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Así como el salmista David, igual el escritor a los Hebreos, comprendía que los sacrificios que se hacían en el antiguo pacto eran insuficientes para poder sustituir la verdadera y genuina obediencia a la palabra del Señor. Todos estos rituales en realidad sirven para lo que es la parte del cuerpo, lo externo, para limpiar ceremonialmente la carne, pero no pueden producir en el corazón del ser humano la obediencia completa voluntariamente a la palabra del Señor. Este sacrificio que hace Cristo es muy superior a los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento los sacrificios que se hacían eran involuntarios. Los animales, la sangre de estos animales era un sacrificio involuntario. En cambio, el sacrificio de Cristo es muy diferente. Lo hace voluntariamente, como está profetizado en el libro del salmista David, capítulo 40, versos 6 al 8. Ya estaba escrito desde antes de la fundación del mundo que Cristo iba a venir y que Dios le iba a preparar un cuerpo para que Él fuera ese sacrificio perfecto para poder traer redención a la humanidad y para que la humanidad pueda buscar de corazón al Señor. El Señor ya estaba hastiado de los sacrificios, de los holocaustos, de las víctimas que Él no demandaba.
pero que el pueblo de Israel tenía que sacrificar para que la culpa de ellos sea perdonada, sea limpiada, para que ellos puedan tener una relación con Dios. En el Antiguo Testamento, la fe de ellos se basaba en obedecer estrictamente a la ley. Si ellos desobedecían, ellos perdían inmediatamente su comunión, su relación con Dios y la salvación que era en ese tiempo por obedecer estrictamente la ley. Pero ahora con el sacrificio voluntario y perfecto de Cristo, esto hace que nosotros los creyentes del Nuevo Testamento, ahora así como Cristo, nosotros nos acercamos con ese mismo corazón voluntariamente a alabar y adorar al Señor, para aplicarlo espiritualmente a la iglesia. Si la iglesia adora al Señor, canta alabanza, si se predica la palabra del Señor y todo lo que hagamos en el culto del Señor, si lo hacemos religiosamente y no voluntariamente de corazón, estamos cayendo en el mismo pecado del pueblo de Israel. Como dijo el profeta Isaías, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Lo que Dios demanda a través del sacrificio de Cristo es que la humanidad le busque, pero de corazón, que le nazca de adentro, de lo profundo de su corazón, el amar y obedecer la palabra del Señor. El autor a los hebreos no niega que se debía de purificarse las cosas a través de los rituales que se hacían en el Antiguo Testamento, ¿no? Debía de purificarse el altar, todo donde iban a presentar las ofrendas, donde se iba a hacer la expiación, ¿no? Y no niega que servía, en ese momento sí servía, pero para las cosas celestiales no pueden ser de ninguna utilidad. Se menciona que para las cosas celestiales se necesitaban mejores sacrificios. No es que el santuario celestial, la morada donde habita el Señor, el Dios Padre, necesitaba ser purificada por la sangre de Jesucristo, no. Lo que se estaba purificando realmente, como ya lo hemos venido recalcando, como ya lo hemos venido exponiendo en varias enseñanzas, lo que se necesitaba purificar era el templo donde iba a habitar Dios, que era la iglesia. Éramos los creyentes, los que íbamos a creer en Jesucristo. Necesitábamos ser limpiados de toda contaminación para que el Señor pueda hacer morada en nosotros. Esa pregunta se vuelve un debate muchas veces, ¿no? ¿Qué cosas del cielo debían ser purificadas? Realmente la morada de Dios es perfecta, Él habita en luz inaccesible. Todo lo que lo rodea debe ser santo, ¿no? Lo que en realidad necesitaba ser purificado por la sangre de Jesucristo era aquella morada que iba a tener aquí en la tierra, que es la iglesia del Señor, ¿no? Lo que se necesitaba era limpiar la conciencia de los hombres y de las mujeres, obviamente, que iban a venir luego a los caminos del Señor. Pero lo que nos dice en Efesios 2:22, amén, nos deja claro esto que acabo de mencionar. Dice, la iglesia del Señor, ¿no? Hablando ya de los creyentes, iba a llegar a ser la morada de Dios en el Espíritu, ¿no? La misma enseñanza vuelve a aparecer nuevamente en 1 Pedro 2:5, ¿no? Donde se describe a los creyentes como edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahora la morada del Señor debía ser rociada con la sangre de Jesucristo, ¿no? Como lo dice en 1 Pedro 1:2. Esa morada que iba a tener el Señor, ¿no? Que iba a tener el Espíritu Santo de Dios, debía ser purificada, debía ser aceptable para estar delante de la presencia de Dios. Obviamente Jesucristo presenta su sangre para purificarnos y podamos ser ministrados delante de la presencia de Dios. El escritor aquí a los hebreos de nuevo vuelve del capítulo 9 que estamos viendo, amado siervo del Señor, 23 en adelante, vuelve y retrocede al capítulo 7, amados hermanos. ¿Por qué? Porque, amados siervos del Señor, es necesario que siempre la palabra del Señor se esté hablándole todo un siempre al pueblo para que no se olvide, para que no se aleje, siervo del Señor. Y el escritor vuelve del capítulo 7, amados siervos del Señor, al versículo 19, donde él habla y dice que la ley nada pudo perfeccionar. Entonces aquí vemos dos puntos importantes, siervo del Señor: las figuras y las cosas mejores, siervo del Señor. La figura era lo que iba a venir, siervo del Señor, y lo mejor, la cosa mejor, amado siervo del Señor, era Jesucristo mismo. Qué importante es esto, amados hermanos. Y él toma de nuevo y dice y habla, amados hermanos, lo que estamos leyendo, la referencia de aquel sumo sacerdote que entraba una vez al año, siervo del Señor. Y vemos esto por la palabra del Señor, amados hermanos, que el sacrificio de Cristo, amados hermanos, quitó el pecado para siempre, amados hermanos. Lo libró, lo libertó al hombre, amado siervo del Señor. Y qué importantísimo, siervo del Señor, que nosotros lo que estamos viendo el día de hoy nos conlleva a entender de aquellos grandes profetas de la Biblia que profetizaron antes de Jesucristo, amado siervo del Señor, en los tiempos de la venida del Señor. Y todo encajó, siervo del Señor, en este plan profético, en este plan de salvación que Dios había diseñado
para los hombres, amados hermanos, siervos del Señor. Es verdad, siervo, falta mucho todavía para la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque la iglesia tiene que, amado siervo del Señor, entrar en esa línea, siervo del Señor. La iglesia del Señor tiene que entrar en esa línea y suceder muchas cosas, amados hermanos, y ahí vendrá el Señor. Aquí estamos viendo, siervo del Señor, por la palabra del Señor, que Jesucristo, Él entró una sola vez para siempre, amados hermanos. No como el sumo sacerdote que entraba año tras año, siervo del Señor. El sacrificio de Él fue perfecto, amados hermanos. Ya no queda más sacrificio para el hombre. Lo que para el hombre ahora queda es la obediencia hacia Dios, siervo del Señor. Cuando nosotros obedecemos a Dios, siervo del Señor, entonces nosotros estamos cumpliendo, amados hermanos, y estamos validando el sacrificio perfecto que hizo el Señor en la cruz del Calvario, siervos del Señor. Y que Él ya no tiene necesidad de entrar una vez al año, siervo del Señor. Él entró una sola vez para siempre. Aquí hay dos cosas importantes. Primero, que el pacto de la ley ya caducó. En ese pacto de la ley que el pueblo de Israel añora y llora hasta el día de hoy volver a ese pacto, ya que, bueno, está profetizado que el anticristo le va a construir el tercer templo y van a volver a la ley. Pero quiero decirle algo a todo el pueblo judío y a aquellos judaizantes que se hacen pasar por judíos, que adoptan esta forma de adoración y también quieren adorar de esta manera. Ya Dios no habita en ese pacto de la ley. Ya Dios no habita en esos sacrificios. Ya Dios no habita en un templo terrenal. Tienen que entender que Dios habita en el templo que es el corazón del creyente, los que reciben a Cristo como Señor y Salvador, y que Dios está en un nuevo pacto ahora, que los mandamientos y las palabras de Dios ya no están escritas en tablas de piedra, sino que están escritas en nuestras mentes y en nuestros corazones, con el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuimos redimidos, fuimos sellados con la promesa del Espíritu de Dios. La otra cosa muy importante es que Cristo no entró muchas veces como el sumo sacerdote del Antiguo Testamento, porque dice el escritor que si hubiese sido así, hubiese sido necesario que él hubiese padecido muchas veces, pero no. Dice que solo una sola vez se presentó. El escritor a los hebreos dice, una sola vez. El sumo sacerdote lo hacía todos los años una vez. ¿Qué es lo que le está tratando de transmitir a los hermanos? Que el sacrificio de Cristo fue tan perfecto, que pudo satisfacer la justicia de Dios y que pudo poner al hombre en el estado original en el cual estaba antes de que pecara, en una perfecta relación y comunión con Dios. Que por medio de esa sangre nosotros nuevamente somos injertados, somos restaurados nuestra comunión, nuestra relación con Dios, que ya no necesitamos a los hombres como intermediarios, ni necesitamos un lugar santo, porque hay algunos que todavía creen que hay lugar santo. El lugar santo ya no existe, ya eso fue quitado. Cuando Cristo murió y resucitó, ese lugar fue quitado. Y ahora el camino al lugar santísimo está abierto todos los días para todos aquellos que por la fe creen en el Señor Jesús. Cristo lo dijo, el reino de Dios está entre ustedes. El reino de los cielos está en estos lugares terrenales, porque está la iglesia, que es el templo, la morada del Dios vivo, como lo decía nuestro amado consiervo. Entonces es muy importante entender esto, que ahora en la consumación de los siglos, porque esta es la consumación de los siglos, el tiempo del fin, el cumplimiento de los tiempos, ya Cristo está presente y Él es suficiente y Él nos ha hecho a nosotros que estemos completos para que podamos servir y adorar a Dios libres de toda culpa, sin ninguna mancha, irreprensible delante de Dios, para que ya nosotros no tengamos la conciencia sucia por los pecados, por la práctica de los pecados que teníamos en otro tiempo. Ahora nosotros tenemos toda libertad, seguridad, acceso con toda seguridad y con toda confianza. Lo que el hombre tiene que hacer es acercarse a Dios por medio de la fe y él va a entrar a la presencia de Dios. Dios no está lejos, está cerca. Él está en nuestra mente, en nuestro corazón por medio de la fe. Y esa es la palabra de salvación que predicamos, como decía el apóstol Pablo. Nosotros no hemos visto, pero creemos por la fe en lo que estamos viviendo, que estamos viviendo en un nuevo pacto,
que tenemos un sumo sacerdote que es Cristo, que está allá en el santuario celestial intercediendo por nosotros y que nosotros estamos sentados con Cristo allá en los lugares celestiales por medio de la fe. Cuando usted dobla las rodillas, su espíritu está allá en los lugares celestiales adorando en el santuario eterno, como la Biblia nos dice que somos sacerdotes, ministros de un nuevo pacto, de un nuevo santuario, de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Esa era la necesidad, ¿no?, de que Jesucristo entrara al cielo. Una vez que entra Jesucristo al cielo, para que la iglesia ministre o sea ministrada en los lugares celestiales, necesitaba ser purificada, ¿no? Jesucristo, siendo el puente perfecto que Dios lo ha constituido, ¿no?, entre Dios Padre mismo y los hombres, Él no puede permitir que la presencia de Dios sea, o el honor de Dios sea contaminado con el pecado, ¿no? Entonces, por eso él debía purificar a aquella iglesia que se iba a presentar en los lugares celestiales a ministrar y a ser ministrada también por Dios, ¿no? Bien, en el verso 25, la entrada de Jesucristo a favor de su pueblo no es por su propia sangre. Ese es el contraste con el sumo sacerdote del antiguo pacto, como ya lo hemos venido diciendo, ¿no? Ahora Cristo se sacrifica entregando su sangre, ¿no?, haciendo el verdadero sacrificio, el sacrificio real, no el antiguo sacrificio que era solamente una señal, era solamente una sombra de lo que iba a ser nuestro Señor Jesucristo. Con respecto a lo que usted estaba hablando, hermano Carlos, siervo, la Biblia 12:6 ya nos habla, amado siervo del Señor, de que hay muchas cosas que sucedieron, siervo del Señor. Y el escritor a los hebreos, amado siervo del Señor, él comienza a recordarle a los judíos, a los hermanos hebreos, que el sacrificio de Cristo quita el pecado del hombre, amados hermanos. Y por eso nosotros vemos también, siervo del Señor, cuando el profeta Isaías, siervo del Señor, hace una profecía, una tremenda profecía, digámosle así de esta manera, por medio del Espíritu, en Isaías 53:12, amados siervos del Señor, hace en el año 738 antes de Cristo. Y mire lo que dice la palabra del Señor con respecto a estos. Dice así: por lo tanto, yo le daré parte con los grandes y con los poderosos repartirá el botín, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores, siervos del Señor. Esto conlleva, amado siervo del Señor, que cuando nosotros venimos a Cristo y le aceptamos a Él como nuestro Salvador, como lo venimos diciendo, todos nuestros pecados ahí fueron perdonados, siervo del Señor, y que Él ahora está intercediendo, siervo del Señor, por cada uno de nosotros. Está intercediendo por cada hombre, por cada mujer, para que se arrepienta y pueda entrar al reino de los cielos, siervo del Señor. Esa es la consumación de los tiempos, siervo del Señor. Esta profecía se cumple cuando vino Jesucristo, amado siervo del Señor, y murió en la cruz del Calvario. Eso fue el plan perfecto de Dios que tenía para con el hombre, siervo del Señor. Que de esta manera el hombre pueda acercarse ahora a Dios, siervo del Señor. Ya no con sacrificio ni con ofrenda, nada de eso, siervo del Señor, sino que ahora entra a la presencia del Señor por los méritos de Cristo, siervo amado. Eso es muy importante, la profecía del profeta Isaías, porque ya Dios estaba anunciando la magnífica salvación, redención para la humanidad. ¿Y de qué manera? En la cruenta cruz del Calvario, lo que para muchos es vergonzoso, para nosotros eso es poder, es salvación, es vida eterna. Nosotros apreciamos mucho el sacrificio de Cristo que fue hecho una sola vez y para siempre. Por eso es que nosotros somos celosos espiritualmente con la doctrina, con la palabra verdadera, con las doctrinas básicas que tienen que ver con el Evangelio, como es la sangre de Cristo, como la gracia, como la fe, como la resurrección de los muertos, la segunda venida de Cristo, como la santidad, que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Porque todo esto está fundamentado en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Para nosotros esta es la mayor riqueza, la mayor bendición. Para los judíos es tropezadero, para los griegos es locura, pero para nosotros es vida eterna, vida entre los muertos y gloria a Dios por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, porque ahí nos libertó, ahí nos limpió, ahí nos justificó, ahí nos santificó y ahí nos glorificó.
Ahora, si el sacrificio para este nuevo pacto hubiese requerido ser repetido todas las veces que la humanidad lo necesitase, ¿no? Desde el inicio de los tiempos, hubiese sido absurdo, ¿no? Repetirlo infinitas veces. Hablar de un sacrificio eterno no quiere decir que constantemente se esté presentando el sacrificio, ¿no? Claro, cuando nosotros participamos de la cena del Señor, estamos anunciando la muerte de Jesucristo, ¿no? Estamos recordando lo que Él hizo por nosotros, pero no es que se presenta nuevamente el sacrificio fue eterno una sola vez y para siempre, como el autor a los Hebreos ya lo ha dicho en reiteradas ocasiones. Ahora, la frase en la consumación de los siglos o en la plenitud de los tiempos solo se encuentra en Hebreos, una frase única, pero sin embargo lo podemos relacionar con el fin del siglo que habla Mateo, con los fines de los siglos, ¿no? Que habla el apóstol Pablo, los postreros tiempos de Pedro también, ¿no? Ahora, estos postreros tiempos, sí, en el Antiguo Testamento se marca desde el nacimiento del Mesías, ¿no? Lo que la iglesia debe entender, ¿no? Es que cuando hablamos de postreros tiempos estamos hablando ya desde la llegada de Jesucristo. No quiere decir que solamente ahora que estamos 2020 y ya vamos para 2021 recién comienzan los postreros tiempos. No, los postreros tiempos se marcan desde la llegada de Jesucristo, ¿no? Por eso la historia se lee antes de Cristo y después de Cristo. Esos postreros tiempos, desde el nacimiento de Jesucristo ya existía la apostasía, ya existían falsos maestros que tenían totalmente contaminada la verdadera religión que al Señor le agradaba, ¿no? Estaba totalmente desviada. Eso es lo que puedo decir acerca de la frase en la consumación de los siglos. Mire que siendo Jesucristo el Hijo de Dios, amado siervo del Señor, Él vino y trajo la verdad, siervo del Señor. Trajo el evangelio de la salvación para el hombre, amados hermanos. Pero el pueblo judío no quería saber nada de la verdad, siervo del Señor. Su mente estaba entenebrecida, siervo del Señor. Ellos querían vivir de esa manera, siervo del Señor. Pero recuérdese, amado siervo del Señor, desde el primer día que Dios creó los cielos y la tierra, hay un comienzo, siervo del Señor, ahí. Pero esto también nos está dando que habrá un fin, siervo del Señor, para todo esto. Porque todo lo que Dios creó, amado siervo del Señor, con la caída de Adán, siervo del Señor, en el pecado, trastornó todo, amado siervo del Señor. Se trastornó todo, amados hermanos. Entonces esto no va a quedar aquí para siempre, siervo del Señor. Ahora viene Isaías, habla esta tremenda profecía acerca de Jesucristo y se da fiel cumplimiento, amado siervo del Señor. Cuando Él fue como oveja al matadero, siervo del Señor, y que Él fue crucificado, siervo del Señor, en medio de dos ladrones. Estos dos ladrones, siervo del Señor, tenían culpa para estar en aquella cruz. Y en aquella cruz, amados hermanos, era símbolo, amado siervo del Señor, de la maldición, amados hermanos. Y Jesucristo, amado siervo del Señor, Él sufrió todo este oprobio, siervo, por redimirnos a nosotros. La cruz es símbolo de maldición, amado siervo del Señor. Hasta ese estado llegó a la mente del hombre, amado siervo del Señor, en crucificar al Hijo de Dios, amado siervo del Señor. Pero todo esto estaba en los planes de Dios. Por eso que nosotros, amados hermanos, los predicadores de la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo, nosotros ya no tenemos que ver nada con estas cosas, siervos del Señor. Ahora para nosotros, siervos del Señor, como la iglesia que somos, esperamos ese día glorioso, el cual usted y yo y todos los santos, amados hermanos, todos aquellos que murieron esperando ese día del Señor, va a venir, amado siervo del Señor. Y nosotros tenemos que prepararnos, amado siervo del Señor, para ese gran encuentro que vamos a tener con el Señor, amados hermanos. Y recuerden esto, amado siervo del Señor, que los muertos en Cristo, ellos van a resucitar primero, siervo del Señor. Van a tener ese encuentro primero, siervo del Señor. Así que nosotros no nos podemos descuidar de una salvación tan grande. No nos podemos descuidar, amado siervo del Señor. Me encanta cómo termina este último versículo 27 y 28, ya para terminar de este capítulo 9, porque la similitud que hace el escritor a los Hebreos compara lo que Cristo vino a hacer, que se ofreció una sola vez, para que el hombre entienda que así como está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio, dice asimismo se estableció que Cristo se presentara una sola vez para siempre. No va a haber segunda ni tercera vez que Él va a ocuparse de los pecados, porque en su primera venida Él vino a ocuparse del pecado del ser humano. Por eso murió y derramó su sangre. Pero es muy confortador y alentador cómo termina.
porque no solamente nos deja con esa alegría de que nos salvó, sino que nos da la esperanza bienaventurada de que así como se fue y obtuvo la redención, volverá por segunda vez para obtener nuestra completa glorificación, que es el propósito por el cual Dios nos quiere llevar a la iglesia en este camino, en este peregrinar. El propósito es que el hombre sea glorificado, espíritu, alma y cuerpo transformado, glorificado, hecho semejante a la misma imagen del Hijo del Dios viviente. Y es allá donde termina este versículo 28, que Cristo vino por primera vez para salvar a los pecadores, redimir a la humanidad, y lo hizo, lo cumplió. La profecía se cumplió. Ahora aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Pero para eso nosotros, el mensaje es ser hallado irreprensible, espíritu, alma y cuerpo en santidad, para cuando Él venga podamos irnos con Él. Ese es el mensaje, porque no es como ahora que se predica que, bueno, ya Cristo murió, derramó su sangre, ya Él te salvó y tú no tienes que vivir en santidad. Tú puedes seguir viviendo tu vida normal como antes en el pecado. No, ese no es el evangelio. El evangelio es como dijo nuestro amado consiervo Denis, es que ahora no podemos descuidar una salvación tan grande, porque si nosotros nos deslizamos, la descuidamos, estamos pisoteando la sangre de Cristo y estamos haciendo vano el sacrificio de Cristo, y hay una horrenda expectación de juicio y de hervor para aquellos que tienen en poco la salvación y la gracia. Ahora en este versículo 27 se nos dice claramente, ¿no?, que el hombre debe morir una sola vez y después viene el juicio. Hubo un tiempo, hace unos 5 o 6 años me parece, donde se morían todos los días. Supe hasta de un grupo de 7 personas que murieron y volvieron a vivir, ¿no? Entonces realmente no quiero perder tiempo enfatizando esto, pero la Escritura nos enseña que el hombre muere una sola vez y luego de esto viene el juicio. Jesucristo lo hizo, debió morir una sola vez por muchos para redimir, para salvar a toda la humanidad. Pero en ese tiempo, ¿no?, hace 6 años atrás, fue una locura esto. En realidad lo que hicieron más bien fue entorpecer la obra del Señor, ¿no? Hacer ridiculizar la verdadera doctrina de Jesucristo, porque se iban en contra de las Escrituras. Ahora, los israelitas, cuando veían salir al sumo sacerdote ya del lugar santísimo, ¿no?, ya de hacer la expiación, de hacer todo el ritual, era una alegría para ellos, porque si se hacía de una mala manera o el pueblo había colmado la ira del Señor, podía morir aquel sumo sacerdote también. Entonces cuando salía el sumo sacerdote era una alegría para ellos poderlo ver, ¿no?, y poder ver que el Señor todavía que los estaba redimiendo, ¿no?, aunque sea por ese pacto que era sombra de lo que había de venir, los había perdonado, aunque sea por ese momento. Pero cuando venga Jesucristo en su segunda venida, amén, porque no hay tercera, no hay cuarta, solo hay segunda venida de Jesucristo, va a suceder lo que dice en Daniel, ¿no? Entonces los entendidos resplandecerán como el firmamento. Entonces será el punto culminante de toda la carrera, ¿no?, de la buena profesión, como lo llama Pablo, ¿no? Ese será el punto culminante, será ahí es donde vamos a entrar en ese gozo eterno que el Señor nos tiene preparados a todos los que seguimos su camino. Amén, siervo. Y eso es lo que usted decía ahorita de los huertos, eso que acá, esos fueron los famosos tours que iban al cielo y tours que iban al infierno, siervo del Señor. Y con eso trastornaron a muchas personas con esas mentiras que hablaban, siervo del Señor. Nadie puede hacer eso, siervo del Señor. Como usted lo decía, una sola vez el hombre muere, amados hermanos. Y ahí viene el juicio. ¿Qué es lo que queremos decir con esto, amados siervos del Señor? Que hoy es la oportunidad para el hombre y para la mujer para que se salve, siervo del Señor. Hoy tiene la oportunidad, hoy que está con vida, tiene la oportunidad de salvarse. Si mañana le sorprende la muerte y no le ha aceptado a Jesucristo, ya no tiene oportunidad para salvarse. Hoy es día de salvación para el hombre. Y eso es lo que nosotros queremos hablar por medio de la palabra, que cada día que estás viviendo es una oportunidad que Dios le da al hombre para que se arrepienta, amado siervo del Señor. La iglesia no debe de descuidarse de esta salvación tan grande, amado siervo del Señor. Concluimos con las palabras del Señor Jesucristo. Unos serán tomados y otros serán dejados. El cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Amén, mis amados hermanos, se nos ha acabado el tiempo. Les voy a pedir que por favor compartan este video, déjenos sus comentarios, déjenos sus preguntas, sus saludos, que con gusto les vamos a responder. También recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube para estar al día de todos los videos que vamos a subir. Bien, sin más, les deseo que el Señor los bendiga y los guarde.